¿qué tenemos? O sea, tenemos que cuando se plantea pues, una idea, ¿sí? O se plantea una verdad, esta idea y estas verdades son como muy relativas, ¿sí? La verdad en este sentido es relativa y depende de la perspectiva de cada tipo de persona, ¿cierto? Porque es que si yo estoy desde acá y observo un cuadrado así, en 2D, estoy viendo un cuadrado. Pero imagínense que lo que yo estoy viendo no es un cuadrado, sino que al voltearme puedo observar que es un cubo en 3D, sino que yo nada más estoy viendo esta cara porque yo estoy desde esta perspectiva. Entonces yo planteo que lo que veo es un cuadrado, pero entonces a la otra persona que está más allá o cuando yo me muevo hacia la otra dirección, hacia la otra perspectiva, me puedo dar de cuenta de que no es un cuadrado, de que es un cubo. Entonces, en ese sentido, la verdad se plantea desde la perspectiva. Esa doxa, esa opinión, doxa como lo plantea Platón, tiene que ver mucho con la perspectiva que tiene la persona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se plantea, pues, Paul Elder, que el pensamiento crítico va más allá de analizar qué es un cuadrado, lo que estoy viendo. El pensamiento crítico no, o sea, no piensa, tiene cuatro esquinas, es un cuadrado de color tal". No, un pensamiento crítico se cuestiona y piensa, ¿será que lo que yo estoy observando sí será un cuadrado? ¿Qué se verá desde otras perspectivas? ¿Qué pasará si me muevo y cambio de perspectiva? ¿Pensaré lo mismo? ¿El contenido de mi pensamiento será igual? Entonces, así, en este sentido, el pensamiento crítico tiene que ver con el cuestionamiento de lo que se piensa, de la forma en que se está pensando. Va más allá del contenido, ¿sí? Se plantea es la forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a cuestionar las cosas? ¿Sí? Se empieza a dar de cuenta de las falencias, se empieza a dar de cuenta de los errores, de los desajustes, de los desniveles que hay, ¿sí? Aparte de eso, empieza a pensar qué podría pasar más, cómo podría ser diferente, ¿cierto? Que si yo me pongo a pensar en la forma en que yo estoy viendo ese cuadrado, entonces me pongo a pensar, oiga, y si me muevo a esta esquina, estaré viendo un cuadrado o un rombo, ¿sí? ¿Será un cuadrado también? ¿Qué pasa si yo me muevo muy lateral? Ya no será un cuadrado, sino será solo una línea así en 2D. Entonces, ¿qué pasa? Que el pensamiento crítico también lo lleva a uno a proponer, ¿sí? Nuevas formas de concebir las cosas, de pensar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico aporta a la transformación de las cosas, ¿sí? Al cambio de las cosas. Porque una cosa es cuestionar y darse cuenta de lo que está mal. Otra cosa muy diferente es plantear soluciones para cambiar esas falencias o para solucionar esos problemas, ¿cierto? Entonces, en este sentido, tenemos que el pensamiento crítico va más allá del ejercicio cognitivo y utilizar esas diferentes habilidades como lo son el admirar, el observar, el utilizar un racionamiento, el criticar, el cuestionar, el argumentar, el proponer, ¿sí? El pensamiento crítico va más allá de este ejercicio cognitivo, ¿cierto? También es un ejercicio práctico, un ejercicio que le sirve a uno en su actuación para corregir sus actuaciones, porque es que cuando, lo que hablábamos ahorita, cuando yo me pongo a pensar y me doy de cuenta de las cosas que están mal y de la solución que puede haber o de lo que se puede hacer para remediar esas falencias o de lo que se puede hacer para cambiar la dirección de las cosas, cuando yo pienso eso, entonces me doy de cuenta que puedo hacer las cosas diferente y las hago. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico también es práctico y sirve para buscar soluciones. Eso es a lo que Horkheimer se refiere con que el pensamiento crítico busca la emancipación, ¿cierto? Ahora bien, esta teoría se da por allá en Alemania,
Pero entonces tenemos que estas teorías de pensamiento crítico, o por ejemplo, estas ideas que le aportan a la sociedad, como lo es la pedagogía crítica, nacen de territorios en donde la mayoría de la población está sumerja en una explotación por este sistema de consumo en el que vivimos en estos territorios. Porque es que el sistema capitalista trae eso, para que existan pobres, para que existan ricos, tienen que haber pobres. Y pues ya sabemos cómo el marxismo y el comunismo pues ha planteado toda esta teoría de la lucha de clases, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que, como el pensamiento crítico, al transformar la realidad, al ser práctico, y decirlo así, buscar la emancipación, como en palabras de Horkheimer, o que esté dirigido a buscar la emancipación. Entonces, en ese sentido, un pensador crítico es una persona libre, ¿sí? Que voluntariamente decide y actúa después del examen cuidadoso de los argumentos que acabo de ver, de lo que acabo de observar, ¿cierto? De acuerdo con lo que es más pertinente, con lo que se debería hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ahora tenemos que, ya sabemos qué es lo que qué es lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar para nosotros llegar a pensar así críticamente, ¿cierto? ¿Cómo podemos fortalecer esas habilidades? ¿Cómo el ser humano o la persona puede identificar esas habilidades de pensamiento que necesita para crear o para ejecutar un pensamiento crítico, ¿cierto? ¿Qué herramientas, cierto? Más allá del diálogo con las personas. Porque es que lo bueno del diálogo es eso, que el diálogo sirve como el encuentro de los distintos puntos de vista, ¿sí? Y es hablando del diálogo, no de la discusión, del diálogo como tal. La discusión puede ser ese enfrentamiento y esa confrontación, pero llevadas en un diálogo es una búsqueda pasiva, una búsqueda positiva de soluciones a los diferentes puntos de vista, ¿cierto? Pero bueno, eso es el ejercicio del diálogo. ¿Qué más ejercicios o qué más herramientas tendríamos nosotros las personas para generar ese pensamiento crítico? Entonces nos encontramos que la lectura, el ejercicio de la lectura que nos permite conocer el mundo, conocer realidades, conocer puntos de vista, ¿sí? Porque es que el ser humano, la mayoría de conocimiento que adquiere lo adquiere leyendo literalmente. Entonces, este ejercicio de la lectura, como tal, facilita o sirve, influye para que se dé un pensamiento crítico, pero solo si, sí y solo si el ejercicio de la lectura es un ejercicio crítico, si la lectura es una lectura crítica, porque entonces es que el ejercicio de leer críticamente está ligado a eso, a cuestionar lo que se está leyendo, a cuestionar las ideas de lo que se lee, al cuestionar esos planteamientos, ¿cierto? Y más allá, a plantear un propio punto de vista, ¿sí? Y si ese propio punto de vista tiene como base un pensamiento crítico y está llevado al cuestionamiento, ese pensamiento también va a llevar a la proposición de soluciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la lectura crítica también es una lectura propositiva, ¿sí? Es una lectura, es un nivel de lectura también superior, porque va más allá de la simple acción de leer y absorber información. Tiene que ver con el cuestionamiento de lo que se está leyendo, ¿cierto? Y esa proposición de lo que se lee. Yo que estoy pensando sobre eso que estoy leyendo. ¿Será esta información verdadera? Oiga, porque esto me sabe a mentira, esto me huele a mentira hasta que estoy leyendo. Entonces, eso es la lectura crítica, ¿cierto? Es esa capacidad de analizar críticamente los textos y los datos y los argumentos que aportan estos, ¿cierto? Y como lo decía, de justificar ese propio punto de vista, ¿sí? Esa lectura crítica
permite manejar todas las habilidades que se manejan en el pensamiento crítico. Habilidades de argumentación, de crítica, ¿sí? De descomposición de la información, ¿sí? De abstracción, ¿sí? Ese ejercicio de lectura crítica está muy ligado a esa habilidad de la abstracción tan necesaria para que se dé un pensamiento crítico, ¿sí? La abstracción tiene que ver con eso de que vemos algo y empezamos a descomponer por qué esto sí, por qué esto no, por qué esto acá, por qué esto otro acá, ¿sí? Eso es la lectura crítica, ¿sí? Hacer una reflexión sobre esos textos que se están leyendo, ¿sí? Porque es que eh, desde los distintos puntos de vista se puede coincidir en que para promover el pensamiento crítico se debe prestar atención al desarrollo. Entonces, desde los distintos puntos de vista, se coinciden que para promover el pensamiento crítico se debe prestar atención al desarrollo y de las creencias epistemológicas de los estudiantes y facilitar un aprendizaje activo alrededor de problemas relacionados con situaciones de la vida real y estimular interacciones entre los estudiantes que posibiliten hablar y compartir distintas formas de ver o de ser la realidad, ¿cierto?